Pandemias que matan al Perú. Pandemia significa enfermedad que ataca a varios países o a casi todos los individuos de una localidad o país. En el Perú las pandemias son el diezmo, la vara y el COVID. 36 millones de soles de perjuicio económico nos ha dejado la corrupción el 2020 en San Martín, dijo la Contraloría en su última audiencia de rendición de cuentas en Moyobamba. Hay 232 funcionarios y servidores involucrados, a quienes se les ha identificado responsabilidad civil a 145, penal a 63 y administrativo 179. Acá tenemos una cifra que es un poco preocupante. El perjuicio económico que la Contraloría ha identificado durante el 2020, que asciende a 36.9 millones de soles y a 272 funcionarios involucrados. La cifra queda corta. Puede ser tranquilamente 3 a 5 veces más. San Martín recibió para inversiones más de 1.200 millones de soles el 2020, según el portal del MEF. Si el diezmo es la regla, saquen pluma. Además, la Contraloría de San Martín solo audita un 10% aproximado del presupuesto que se gasta en obras o compra de bienes en la región. También audita cuando los casos son demasiado rochosos y cuando alguien denuncia. Después, mira de costado. De otro lado, los corruptos de cuello y corbata no son delincuentes cualquiera. Tienen diplomados, maestrías y doctorados. Están un paso delante de quienes los persiguen: auditores, fiscales, jueces. A veces son ellos mismos, en otros, socios. Las herramientas de la Contraloría, informes de control concurrente, posterior, auditorías de cumplimiento, sirven de poco. Se apolillan en las procuradurías municipales y regionales. Y si salen de allí, son productos deficientes orientados al archivo fiscal, sobreseimiento o absolución en juicio oral. Además, no miden el daño en vidas humanas, los proyectos de vida destruidos, las incidencias en la desigualdad, injusticia, desnutrición, anemia, pobreza, violencia familiar, delincuencia, prostitución, entre otros problemas sociales. Por ejemplo, la ambulancia hechiza entregada al hospital de Tarapoto, que hoy está en el taller del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo y no sirve a nadie, o la planta de oxígeno del hospital de Tarapoto, que estuvo malograda desde diciembre del 2018 y quedó formalmente operativa el 14 de julio del 2020, después del peor momento de la pandemia. ¿Cuántas vidas pudieron haberse salvado si se hubiera comprado una buena ambulancia y si se habría reparado el año 2019 la planta de oxígeno del hospital de Tarapoto? O también veamos este caso. Pero como ha sucedido siempre en el Alto Mayo y particularmente en Moyobamba, que hacen malos proyectos, y además teniendo en cuenta lo que se hizo ahí, que es una estafa al pueblo, es una estafa lo que se hizo al pueblo, porque todo lo que se invirtió se perdió, quedando 3 o 4 cositas que sirven, es como comenzar de nuevo, y el gobierno nacional te hace muchas observaciones, pero si esto ya se hizo, ya tiene presupuesto, ¿cómo es que vas a hacerlo de nuevo? Eso en trampa, pero eso ya está solucionado. Ahorita está en revisión del expediente, ¿cuándo? 20 días termina la revisión del expediente
y luego entra la licitación. Las decenas de millones de soles tirados al agua en la obra Flor del Mayo, Buenos Aires, prolongando la marginación y atraso de miles de campesinos de la margen izquierda del río Mayo. ¿Cuánto daño económico ha generado este acto de corrupción en los campesinos y en la ciudad de Moyobamba? Volviendo a la audiencia, los participantes presentes en el auditorium del órgano de control unánimemente manifestaron su total escepticismo respecto a la labor de la Contraloría. Y peor aún, que la Fiscalía y el Poder Judicial sancionen a los responsables. Impera en la región una monumental impunidad, quizá más grande que el grado de corrupción encontrado por la Contraloría en las unidades ejecutoras del gobierno regional de San Martín y las municipalidades distritales y provinciales. Mientras eso se daba a conocer en la audiencia de rendición de cuentas de la Contraloría General de la región San Martín, un terremoto político nacional de impredecibles consecuencias ocurría en la capital de la República, que daba cuenta del desvergonzado aprovechamiento del poder de un expresidente de la República, su hermano y esposa, ministros de Estado, rectores y vicerrectores de universidades, directores de hospitales, dueños de chifa y empresarios que se habían vacunado clandestinamente, beneficiándose indebidamente de este bien para salvar sus vidas, mientras médicos, enfermeras, policías, soldados y personas vulnerables morían o se enfermaban por el COVID-19. La cosa no queda ahí. El asombro es mayor y el rechazo también por el grado de cinismo de los actores políticos que se han beneficiado de las vacunas chinas. Caso Pilar Macetti, ministra de Salud, y Martín Vizcarra, expresidente de la República. Empero, con un poco de reflejos, el presidente Sagasti y la fiscal de la Nación han salido a contrarrestar estos hechos deslindando de las mismas, formando comisiones investigadoras y separando de inmediato a los funcionarios involucrados. Lamento profundamente que en la lista que ha proporcionado la Universidad Peruana Cayetano Heredia al ente regulador se encuentren personas que han formado parte de nuestro gobierno, entre ellas las exministras Elizabeth Astete y Pilar Macetti. Sin embargo, hace tan solo unos días, la ex titular en salud había negado hasta en 2 ocasiones haberse vacunado contra la COVID-19. El miércoles 10 de febrero, en una conferencia de prensa en gobierno, la ex ministra de Salud aseguró que sería la última funcionaria del sector en vacunarse contra el virus. Macetti indicó que le correspondería ser vacunada la próxima semana como personal administrativo del sector, pero esperará su momento como debe ser. ¿Cómo es ese asunto? El capitán es el último que abandona el barco, ¿no es cierto? Ok, una vez que todas las personas que trabajan en el sistema estén vacunados, recién será nuestro momento como debe ser. En dicha conferencia de prensa sostuvo que los que están en la cabeza de las instituciones tienen que dar el ejemplo de esperar su momento correctamente. 2 días después, el viernes 12 de febrero, Pilar Macetti y la premier Violeta Bermúdez acudieron a la citación del Congreso tras revelarse que el exmandatario Martín Vizcarra se había vacunado en octubre del año pasado. Reitero, en ningún momento, ni ahora ni antes, hemos tenido ningún conocimiento de la participación del señor Vizcarra, su familia o algún otro funcionario o ministro en el ensayo clínico o en el acceso a la vacuna por alguna otra forma. Finalmente, la ex titular del MINSA indicó que los actuales ministros se vacunarán cuando les corresponda. Les doy un ejemplo. Yo soy personal de salud. Si bien soy médico, en este momento hago labor administrativa. Por consiguiente, no me corresponde la vacunación en este primer momento, sino terminando la siguiente fase. O sea, en la parte de administrativos me va a corresponder a mí vacunarme en mi establecimiento de salud. Entonces, todos tenemos nuestras etapas. Algunos de los ministros que sea mayor de 65 años se vacunará en la segunda etapa. A los ministros más jóvenes, la gran mayoría son más jóvenes, se van a vacunar en la tercera etapa. Por su lado, el Congreso de la República
no se quedó con los brazos cruzados. Las mafias que están allí representadas, en concertación con medios de comunicación que defienden al Club de la Construcción, universidades bambas y otros negocios turbios, tratan de sacar provecho de este lío y están moviendo sus fichas para desestabilizar más al país. A mí es una cosa personalísima, señor presidente, la voy a compartir y para terminar. A mí me parece que todo se resolvería, o no todo, buena parte se resolvería, por lo menos moralmente, si restituimos la mesa directiva. Lamentablemente, los miembros de la mesa directiva fácilmente renunciaron. La mesa directiva que fue escogida en marzo del año 2020 en el Congreso, esa es la mesa directiva que debiera recuperar su sitial en el Congreso y el señor Merino encargarse del despacho presidencial. Lamentablemente en su partido le jalaron la alfombra. Y en Río Revuelto llevar agua para sus molinos, recobrando espacios que han perdido. Los peruanos estamos avisados, no hay que bajar la guardia y tener siempre listas las zapatillas.